Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta edición del webinar Conexiones a Cero a Concreto, con el título muy enfocado, porque es lo que queremos hoy lograr en esta sesión, el cómo optimizar el diseño de conexiones sísmicas. Hoy, además de Hilti, y que ya también vieron bastante este video sobre Progress Engineering, que seguramente algunos de ustedes ya conocen, también tenemos el placer de hacer esta colaboración y sesión con Construsoft y el software Idea Estática. ¿Cuál es la idea de hoy? Bueno, pues que sumando nuestros conocimientos podamos ofrecerles este complemento de conocimiento, también de uso de herramientas, y que junto con los ponentes que vamos a tener, ustedes puedan sumar en su vida cotidiana un approach mucho más tangible sobre lo que se tiene y lo que se desconoce, ¿por qué no? Entonces, para llevar esto a cabo, nos acompaña Jessy Castañón, quien él es ingeniero civil y ingeniero técnico de anclajes postinstalados en Hilti. Él básicamente nos ayuda con toda la parte de consultoría técnica hacia los clientes y también las recomendaciones de anclajes postinstalados. Él es nuestro especialista para Latinoamérica y también experto en el software. Entonces, algo muy relevante es que no solo es saber usar el software, por ejemplo, del lado de Hilti, sino que también las soluciones que se estén proponiendo sean las mejores, la mayor optimización para poder entregar este conocimiento integral hacia los proyectistas mayormente. Junto a él se encuentra David, quien es ingeniero civil de la Universidad Central de Venezuela y es especialista en el uso del software de cálculo estructural y parametrización de estructuras con Grasshopper. Actualmente, él es consultor técnico del Departamento de Cálculo de Construsoft. Entonces, estoy muy feliz de que estén aquí con nosotros. Es una sesión muy especial donde están dos ponentes que nos van a regalar bastante de su conocimiento y la verdad es que queremos que el día de hoy se queden con objetivos muy marcados para que al final de la sesión sepan que lo estamos logrando, ¿cierto? Entonces, básicamente, los objetivos de la sesión de hoy es que se comprenda la importancia del diseño sísmico en estas conexiones de acero a concreto, o que normalmente la llamamos como placa base, que esa sería una de las partes, con el uso de ambos softwares. Hoy vamos a conocer cómo se complementan también. Y sobre todo la metodología también de diseño de estas dos herramientas. Así que cualquier duda que pueda aparecer, ustedes pueden colocarla en la parte de abajo que tienen de sección de preguntas. No tienen que esperar al final, ustedes pueden hacerlo durante la sesión. Vamos a tratar de responderlas y algunas las comentaremos al final en los minutos que nos queden. Así que trataremos de ser muy efectivos en esta presentación. ¿Y cómo es que también vamos a interactuar además de estas preguntas? La plataforma es muy sencilla. Entonces, básicamente vamos a mantener el contacto entre ustedes y nosotros por medio de la parte de preguntas. De igual manera, nosotros estaremos colocando un par de preguntas para conocer también sus comentarios. Porque, ¿qué pasa? Esta sesión no es la única que tenemos. Hacemos una programación futura y siempre queremos saber qué es lo interesante para ustedes. Y una manera de hacerlo es durante estas sesiones que nos expongan temas relevantes o también cómo está enfocado su trabajo y por lo tanto nosotros sabremos que los temas que estamos entregando son de importancia. Así que para ello me voy a permitir ponerle solo una pregunta aquí para comenzar, que sería sobre su experiencia, ya sea con Hilti o con Construsoft, con estos dos softwares, ya que sería muy importante saber quién está más afín hacia uno, hacia los dos, o puede ser que a ninguno también se vale. Así que van a ver esta encuesta en sus pantallas. Les agradezco que nos respondan a la pregunta. Y de esta manera es como cedo la palabra a Yesil para que comience con la presentación. Bienvenido, Yes. Muchas gracias, Oliva, por esa gran presentación. Buenos días a todo el público que nos acompaña el día de hoy.
Bueno, vamos a ver un poquito de la agenda, que principalmente este webinar se trata de minimizar el daño y maximizar la seguridad, hablando de diseños sísmicos. Vamos a tocar los principales puntos del diseño de conexiones sísmicas, hablando de anclajes posinstalados. Vamos a ver estos puntos de diseño de los cuales nos habla el ACI 318, en este caso en el capítulo 17. También vamos a revisar el software, cómo es que introducimos estos parámetros de diseño sísmico junto con la metodología de elemento finito. Vamos a hacer una demostración del software y también vamos a tener, como lo habían comentado, la aportación de idea estática de Construsoft para que nos platiquen un poco más de esto. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿qué tan frecuente consideras el diseño sísmico para aplicaciones de fijación de anclajes? Probablemente se encuentran con esta pregunta en sus pantallas. Y bueno, sabemos que las conexiones de hormigón, de acero a hormigón, intentan resolver justamente la unión de elementos de acero estructural de concreto que podrían ser, no sé, columnas, vigas conectadas a elementos que pudieran ser zapatas, losas o muros, solo por mencionar algunos. Estas conexiones de acero constan usualmente de perfiles conectados a placas base de anclaje que por lo general van soldadas. Y bueno, lo más importante aquí es que con estos elementos se crea justamente la ruta de transmisión de cargas que va desde la estructura hasta el material base donde se encuentran nuestros anclajes, que en este caso estaremos hablando de anclajes posinstalados. Bueno, los sismos ocurren con mucha frecuencia y en más partes del mundo de las que nosotros nos podemos imaginar o darnos cuenta. El motivo de este slide es para ver algunos de los sismos más relevantes que han ocurrido últimamente, y también la idea es hacer conciencia sobre la importancia del diseño sísmico en nuestras conexiones y bueno, también en todo el cálculo estructural. Muy bien. Bueno, cuando diseñamos una estructura con condiciones sísmicas, el diseño debe tomar en cuenta la transferencia de las fuerzas sísmicas a través de la estructura, poniendo atención en las conexiones de elementos estructurales y elementos utilizados para mantener el equilibrio y la estabilidad estructural, además de las fuerzas que son transferidas a elementos no estructurales. Bueno, aquí podemos ver un modelo que se realizó donde se muestran justamente estas cargas que se transfieren a nuestros elementos estructurales, ¿vale? Bueno, cuando diseñamos una conexión de anclajes, podemos considerar que nuestro material base se encuentra en condiciones de fisurado o no fisurado, dependiendo de la ubicación de nuestra conexión y si esta zona presenta tensiones en el concreto. Con un diseño estático, nosotros podríamos conocer cuáles son estas zonas tensionadas y poder determinar la condición de nuestro concreto. Sin embargo, cuando hablamos de un diseño sísmico, debido a la carga cíclica y a las deformaciones que se presentan en el material base, siempre vamos a tener que considerarlo en condiciones sísmicas debido a la amplitud de las grietas que se pueden formar y, bueno, que desconozcamos justamente en dónde se van a presentar. Muy bien, vamos a hablar de algunos puntos de diseño para estos casos sísmicos, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, muchos de los códigos de diseño actuales hacen referencia al ACI 318 como requisito para el diseño de una gran variedad de anclajes, incluyendo anclajes de expansión, anclajes de excavación, anclajes químicos y, por supuesto, anclajes embebidos. Todos los anclajes posinstalados en estructuras asignadas a categorías de diseño sísmico de la C hasta la F deben cumplir con los requisitos del ACI 355.2 y 4 para anclajes químicos y anclajes mecánicos, precalificándolos para resistir las fuerzas sísmicas, siendo una parte integral dado que los valores de diseño que obtenemos de los ensayos de simulación sísmica esperan ser mayores a los obtenidos por aplicaciones estáticas. Entonces, aquí como nota adicional, los anclajes sin aprobación para su uso en concreto fisurado no deben ser utilizados para resistir fuerzas inducidas por sismo. Este tipo de información la vamos a poder encontrar en los reportes de evaluación que nos expide el International Cone Council, el ICC, y bueno, cada uno de los anclajes que deben tener estos documentos en los cuales van a estar todas sus aplicaciones, todos sus alcances
y, bueno, entre otros datos de relevancia para su diseño. Muy bien, bueno, la ductilidad es un beneficio en un diseño sísmico, un sistema de anclajes que exhibe un importante grado de deformación antes de que la falla ocurra, es muy bueno, ¿verdad? No obstante, la ductilidad es distinta a otro parámetro importante llamado resistencia. Si nosotros agregamos resistencia y elementos de acero dúctil, podemos lograr sistemas con una buena rigidez. Si durante un sismo de relevancia, un sismo importante, un sistema con buena rigidez, el cual posea suficiente resistencia y ductilidad, puede esperar absorber una importante cantidad de energía, ya que el material base se deforma plásticamente y aumenta la probabilidad de que no se produzca una falla total. La sección 17.10.1 de la CGI indica que si la fuerza sísmica excede el 20% del total de la capacidad última, de la fuerza última de tracción, el anclaje debe ser diseñado de acuerdo con 17.10.2 y hasta 17.10.7, los cuales son justamente las opciones que Profis Engineering nos proporciona para realizar nuestros diseños sísmicos. Probablemente para cuando realizamos un diseño sísmico y agregamos el sismo en nuestro software, nos percatamos que aparecen nuestros resultados en color rojo, a pesar de que estamos cumpliendo con los criterios de diseño que, bueno, normalmente conocemos. Bueno, para el diseño sísmico nosotros tenemos 4 opciones. Y hablando de las opciones que tenemos en tensión, son las que aparecen en pantalla y son justamente las que Profit nos permite modificar. La opción A nos habla sobre elementos de anclaje dúctiles. Por lo tanto, podemos dejar de lado un poco la parte de las fallas del concreto, como la falla de extracción y la falla de rotura del concreto, ya que son modos de falla no dúctiles. Debido a que la falla del concreto puede ocurrir inesperadamente y tener un comportamiento elástico lineal, consecuentemente absorberá una relativamente baja cantidad de energía. Por otro lado, la falla por extracción, una vez iniciada, una vez asignándole una carga iniciada a este comportamiento de extracción, la relación de carga-desplazamiento del anclaje puede ser inesperada y además no existe un mecanismo confiable que produzca una deformación plástica, quedándonos solo con una falla de acero. Bueno, para alcanzar la ductilidad, no solo se necesita estar fabricados de material dúctil, también el acero debe de gobernar sobre nuestros 3 modos de falla que ya conocemos, que es el acero, la falla del concreto y la falla por extracción. Bueno, para entender esta parte debemos recordar que la resistencia de un sistema en sus 3 modos de falla en tensión se les aplica un factor phi, el cual va a variar dependiendo del modo de falla. Pero además, en un diseño sísmico se agrega justamente un factor de reducción de 0.75 para los modos de falla no dúctiles, entendiendo que este factor no se aplicará al acero. Este factor intenta tener en cuenta la reducción asociada con el daño del concreto durante un sismo. Removiendo los factores phi y el factor de 0.75 sísmico, podemos encontrar cuál modo de falla está gobernando nuestro diseño, sabiendo que la resistencia del acero debe ser la menor. Muy bien. En 17.10.5.3, subinciso 1, indica que la resistencia del acero utilizada en el diseño bajo la revisión de ductilidad debe incrementarse un 20%. Eso quiere decir que a nuestra resistencia del acero, empezando a hacer esta revisión para verificar cuál modo de falla está gobernando, vamos a incrementar nuestra resistencia del acero este 20%. En el subinciso 2 se indica que una vez que la resistencia del acero se incrementa un 20%, la resistencia de los modos de falla no dúctiles deberán ser mayores para asegurar la ductilidad del sistema de anclajes. Entonces, para lograr esto, que nuestros modos de falla no dúctiles alcancen este grado de resistencia, vamos a igualar nuestro valor de phi a 1 para elementos no dúctiles. Muy bien. El subinciso 3 de esta opción A indica que las varillas roscadas deben de medir al menos 8 diámetros de longitud
de longitud y ser un elemento de acero dúctil. Esta última condición requiere que el acero tenga al menos un 14% de elongación y un 30% de reducción de área. Es por eso que la sección de Profis, cuando nosotros realizamos un diseño sísmico y se selecciona esta opción, hace un filtrado de todos nuestros elementos de acero que cumplen con la ductilidad requerida. En este caso, la norma ASTM F1554 es una de las cuales cumple con estos requisitos de ductilidad. Y bueno, una vez cumpliendo con los criterios anteriores y comprobando que el acero gobierna nuestro diseño, se reajustan los factores phi que conocemos y se aplica el factor sísmico de 0.45 a los modos de falla no dúctiles. Todo esto considerando la opción A, ¿vale? No obstante, el ACI también nos permite tener un sistema sin requerimientos de ductilidad en los anclajes. Para ello tenemos 3 opciones adicionales. La opción B nos permite diseñar modos de falla con comportamientos dúctiles alternativos, considerando que la fuerza en tracción esperada se asocia con el aditamento o el elemento de placa base a fijar. La opción B limita la transferencia de cargas a nuestros anclajes. Un ejemplo en este tipo de aplicaciones de anclajes es para fijar placas de madera, sabiendo que la madera fallará o que los anclajes se deformarán con una fuerza menores a la capacidad del concreto. Y bueno, la última opción es una de las más utilizadas, la cual amplifica la carga sísmica por un factor omega O, el cual puede encontrarse en el ASC E7, tanto para componentes estructurales así como para componentes no estructurales, haciendo que el sistema de anclajes tenga un comportamiento elástico lineal con relación a la demanda del nivel de carga esperada del sismo. Al seleccionar esta opción, Profi nos va a preguntar si nosotros queremos mantener las combinaciones de carga o queremos modificarlas, ya que la combinación que nosotros insertemos para su análisis debe considerar estos factores de incremento. Muy bien. Bueno, la misma opción, en este caso, la misma opción existe para el corte. No obstante, un sistema dúctil de acero, un sistema de acero dúctil, como la opción A que tenemos para el diseño de anclajes en tensión, no se encuentra detallada en el ACI debido a que probablemente el material no se deforme lo suficiente para considerar una conexión dúctil. Bueno, ahora bien vamos a hablar del proceso de diseño de una conexión, ¿vale? El flujo de trabajo interrumpido puede ser un problema, ¿vale? Que por lo general para hacer una conexión de estructuras metálicas a concreto se requiere de múltiples softwares. Y bueno, esto una vez ya teniendo la información de la arquitectura y del diseño estructural. Entonces nosotros vamos a continuar con nuestro flujo de diseño en los cuales van a intervenir softwares como ITAB, SAP, StatPro, cálculos manuales, archivos de Excel o plantillas que pueden estar desactualizadas, que pueden tener errores y que por supuesto pueden no estar considerando la parte del diseño sísmico de los anclajes, ¿vale? Bueno, con Profis Engineering nosotros incorporamos todo este proceso que interviene en el diseño de las conexiones en una sola herramienta, lo cual ayudará a aumentar la productividad, siendo que Profis Engineering en su módulo de diseño de conexiones de acero es una herramienta sumamente valiosa para toda nuestra ingeniería estructural, sin mencionar que nosotros podemos contar con el diseño de nuestros anclajes sísmicos. Muy bien. Bueno, hablando un poco de la placa base flexible, cuando hablamos del comportamiento de placas de anclaje, Hilti en conjunto con Construsoft han hecho un gran esfuerzo para entender el comportamiento real de una placa base en diferentes tipos de circunstancias. Nosotros del lado izquierdo vamos a ver el comportamiento tanto en una placa base rígida, así como no rígida en tracción, y vamos a poder darnos cuenta que en un elemento rígido se mantiene plano. Entonces, cuando nosotros aplicamos una fuerza en tracción, la distribución de las cargas va a ser equitativa sobre todos los anclajes. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un elemento no rígido, van a existir deformaciones en nuestra placa, lo cual va a ocasionar efectos de apalancamiento sobre nuestro concreto, que son justamente compresiones que no estamos considerando sobre él. Y además, estos efectos de apalancamiento van a ocasionar tensiones adicionales a nuestros elementos de anclaje. Del lado izquierdo vamos a poder ver lo mismo, pero hablando de la compresión. Si tenemos un elemento rígido, va a transferir la carga completa en compresión a nuestro elemento de concreto, en donde los anclajes no van a estar trabajando.
Sin embargo, en un elemento no rígido, las deformaciones se van a presentar y vamos a tener levantamientos de nuestras placas, deformaciones en el perímetro de esta, lo cual va a ocasionar tensiones en nuestros anclajes que probablemente no estamos teniendo en cuenta en nuestro diseño inicial. Ahora bien, hablando de momentos, en el mismo caso vamos a tener deformaciones que en donde en un elemento rígido nosotros vamos a tener simplemente sumatorias de momento que vamos a igualar a cero, considerando un brazo de palanca desde un anclaje hasta el otro, en donde, bueno, vamos a tener una distribución de cargas uniforme. Sin embargo, en un elemento no rígido, este brazo de palanca se va a recorrer hacia nuestro perfil, haciendo que uno de nuestros anclajes tome mayor fuerza de la que nosotros estábamos esperando con un aumento de cargas. Entonces, bueno, el comportamiento rígido de la placa tiene que ver con la distribución de nuestras cargas y ahí es donde vamos a nosotros revisar si existen ciertas desviaciones de la carga. Y también es importante que en el comportamiento real de una placa base nosotros tengamos en cuenta el diseño del perfil, rigidizadores, soldadura y placa, ya que todo esto va a intervenir en cómo se distribuyen las cargas. Muy bien. Aquí tenemos una slide donde vamos a ver cómo precisamente un modelo con una carga constante de 10 kilonewtons, en este caso como se presenta en la imagen, puede presentar diferentes capacidades, diferentes cargas transmitidas a nuestros anclajes solo por la rigidez de la placa base. Entonces, las placas bases, el espesor interviene en las deformaciones, lo cual también va a reflejarse en las cargas transmitidas a nuestros anclajes, y ignorar este espesor de la placa base justamente es subestimar la capacidad de nuestros anclajes, lo cual puede reflejarse en un diseño no seguro. Finalmente, aquí vamos a revisar esta gráfica donde nosotros vamos a tener un sistema testeado del lado izquierdo con esta configuración y del lado derecho vamos a ver esta gráfica, la cual demuestra que dependiendo del espesor de nuestra placa base, nosotros, mientras más espesor tenga nuestra placa base, vamos a podernos acercar más a la rigidez de nuestro sistema, lo cual va a significar que nuestras cargas se van a distribuir de manera más equitativa. Si nosotros tenemos una carga, una placa base muy delgada, podemos notar que a una baja aplicación de cargas vamos a tener una distribución de cargas sobre nuestros anclajes muy alta, precisamente por los efectos de apalancamiento que habíamos considerado. Entonces, por eso es muy importante nosotros considerar o hacer la revisión de la rigidez de nuestra placa base para evitar en la medida de lo posible las deflexiones en ella y poder tener cargas similares a las cuales tendríamos con un diseño rígido. Bueno, para revisar un poco de esto, vamos a ir a nuestro software que conocemos, Profis Engineering, y bueno, en esta sección nosotros vamos a encontrar la parte que comentábamos del diseño sísmico, donde vamos a tener las 4 opciones comentadas para diseño en tensión y 3 excluyendo la opción A dúctil del diseño en tensión y vamos a considerar las 3 restantes. También nosotros vamos a poder hacer la verificación del estado de rigidez de nuestra placa base con el elemento finito, donde, bueno, nosotros una vez verificando que nuestro sistema de anclajes esté cumpliendo con los criterios, vamos a poder realizar el cálculo, ¿vale? Entonces aquí hacemos la corrida del análisis y nos va a arrojar información sobre el estado de nuestra placa base, considerando un sistema rígido y un sistema flexible, justamente con esta metodología de elemento finito, en donde nosotros vamos a comparar justamente estas desviaciones de carga que pueden llegar a tener nuestros anclajes con un comportamiento rígido y también con un comportamiento flexible. Por ejemplo, aquí nosotros estamos notando que nuestros anclajes 1 y 2 están cargando aproximadamente 33 kilonewtons. Sin embargo, en un diseño flexible, nosotros estamos en 37 kilonewtons. El criterio que nosotros tomamos para esto, ya que obtener un 0% es prácticamente tener una placa muy grande que sea rígida, nosotros vamos a tener un criterio de entre el 10 y el 12% en la desviación de cargas y mantenernos dentro del 5% de tensión plástica para nuestro sistema. Entonces, con estos criterios y ya asumiendo que estamos haciendo nuestro diseño con base en los requerimientos sísmicos de la CI para anclajes, podemos validar que nuestro diseño tanto está cumpliendo con los requisitos sísmicos, así como con la rigidez de la placa base, mismo que también es un requisito
que nos solicita el ACI para que todas las ecuaciones y todo el proceso de análisis sea válido. Muy bien. Bueno, con esto concluyo esta parte y le cedo la palabra al ingeniero David Acevedo, quien nos compartirá y complementará sobre toda esta parte de elemento finito en el diseño de conexiones. Muchísimas gracias. Ajá, ahora creo que sí me pueden escuchar. Ahora voy a compartir yo mi pantalla. Ventana completa. Toda la pantalla que digo. Teoría ya debería aparecer una pantalla ahí al infinito. Bien, no sé si se me escucha, si me pueden confirmar que me escuchen. Creo que sí. Sí. Bien. Ya, sí. Te escuchamos. También se ve tu pantalla y ya se ve compartida. Entonces, listo, perfecto. Adelante. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es David Acevedo. Muchísimas gracias a Hilti, especialmente por este espacio, y a todos los que están actualmente presentes. Son un montón de gente ahorita, estamos bastante interesantes. Estuve respondiendo algunas dudas en el chat. De todas maneras, si me salto alguna de las dudas que no he respondido, o alguna de las dudas que cómo responder durante la presentación, me comentan y yo puedo responderla, ¿no? Pues la vuelven a dejar y yo la respondo. Entonces, en esta parte vamos a ver lo que es el diseño de placas base con elementos finitos. Entonces, le coloqué introducción al método CDFEN. Esto es una presentación un poco enfocada más hacia la idea estática y su metodología, ¿no? En principio, quisiera presentarme o quiénes somos nosotros. Yo formo parte de Construsoft. Construsoft es una empresa que está a lo largo del mundo, como pueden ver, en diferentes países, y distribuimos soluciones BIM en general. Eso pasa por la parte de modelado BIM, cálculo estructural y pues fabricación incluso, ¿no? Software como Tecla Structural Designer, Consul, Idea Estática, que es el que vamos a hablar hoy, o el Strumis mismo, son software que se compatibilizan muy bien entre ellos y pueden generar lo que es un flujo completo. Somos un equipo bastante grande de trabajo. En este caso les voy a comentar yo, voy a hablarles yo, que formo parte del departamento de cálculo estructural. Entonces, acá está mi correo electrónico, por cierto, david.acevedo@construsoft.com, o me pueden buscar en LinkedIn como David Alejandro Acevedo Viera, por si tienen alguna duda adicional, quieren comentar algo, colaborar de alguna manera, pues siempre tenemos las puertas abiertas. Un poco lo que es el contenido de esta presentación, a mí me gustaba un poco hablar del Perdimos por unos segundos la conexión con David. Estamos intentando que él recupere la señal, pero de pronto seguimos contestando sus preguntas, ¿vale? Así que tenemos bastantes de ellas. Así que una de las preguntas más frecuentes que nos están haciendo es sobre el software, así que vamos a intentar también responderlas durante la sesión. Justamente también, hoy aprovechando, sí. me gustaría responder la consulta de Edgar García, que nos pregunta sobre si es recomendable que las placas bases siempre sean un elemento rígido. Bueno, más que recomendable, es un requisito que en este caso el ACI nos solicita para que la metodología de cálculo que se expresa ahí sea válida. Perfecto. Muy bien, ya tenemos a David de regreso. Sí, disculpen. Empezó David, así que listo. Continuamos. Bien, perfecto. Entonces, bien, entonces seguía con la presentación. Muchas gracias a Yesil por hacerme ahí un poco el favor de comentar mientras no estaba. Bien, entonces a mí me gusta hablar un poco del estado actual de las conexiones, del diseño de conexiones, porque eso va un poco en la mano de por qué se hacen este tipo de software, como es el Hilti Profit, como es la idea estática, y luego vamos a hablar un poco de qué es la metodología CDFEN, aproximaciones, validaciones del método, chequeo normativo.
Acá en validaciones del método vamos a hablar sobre una pregunta específica que comentaron de si el método como tal ha sido chequeado o validado ante experimentación real. Eso lo vamos a ver en esta parte. Y luego vamos a hablar sobre idea estática, ejemplos de cálculo, placa base específico. Vamos a hablar un poco de qué es un modelo de tensión de formación, nada más. Y luego vamos a hablar del diseño por capacidad y placa base tipo silla, que suelen ser bastante importantes en nuestro lado del mundo, ¿no? Entonces, en principio, el estado actual de las conexiones, ¿verdad? Antes de entrar al método CBFEN, realmente es que las conexiones son un punto, un nudo muy importante, un punto de discontinuidad donde convergen muchos elementos y hay muchas transiciones de rigidez que hacen que las transiciones de tensiones o el flujo de tensiones pues sea un poco diferente. Entonces, por eso es tan importante hacer un análisis tan detallado de las conexiones. El problema es que nosotros tenemos metodologías muy buenas, metodologías muy generales, utilizadas para conexiones más o menos estándares. El problema es cuando las conexiones ya dejan de ser estándares o estandarizadas y no tenemos manuales de cálculos para utilizarlo o para diseñarlas. Entonces, en ese caso empieza a haber la necesidad de un diseño o un cálculo con elementos finitos, un cálculo con una metodología un poco más avanzada, ¿no? En este caso, lo que es la metodología de elementos finitos. Acá es donde nace lo que es la metodología CBFEN. La metodología CBFEN, por sus siglas en inglés, se llama Component Based Finite Element Method. Realmente traducido al castellano es método de los componentes basado en los elementos finitos. Es la unión de dos metodologías que actualmente están en el mercado, que son el método de las componentes y el método de los elementos finitos. El método de las componentes es una metodología que está bastante bien recogida dentro del Eurocódigo. Este software, el IDEA estática, es un software checo. Por eso específicamente se usó el método de las componentes. Entonces, el método de las componentes está muy bien recogido en el Eurocódigo, pero realmente es una analogía de lo que nosotros hacemos dentro del código ISC, ¿no? Dividimos nuestra conexión en diferentes componentes que van fallando dependiendo de los estados límites últimos o de servicio, dependiendo a qué queramos chequear cada cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que sería el alma cortante o el ala tracción o el ala compresión, todos estos aspectos cada uno de ellos son un elemento y se simplifica de cierta manera, ¿no? Luego tenemos el método de los elementos finitos, que realmente es una metodología que lleva bastante tiempo desarrollada. Específicamente se propuso mucho con el desarrollo de los ordenadores. Entonces, el método de los elementos finitos, que acá podemos ver para lo menos para elementos finitos volumétricos, una metodología donde dividimos pues las partes de los elementos cada vez mucho más pequeños, donde las ecuaciones de compatibilidad de tensiones y deformaciones es bastante acertada, ¿no? Entonces, mientras más pequeño, pues más preciso esta ley de tensiones. Entonces, uniendo estos dos métodos, se ha creado lo que es el CBFEN, que es un método que es muy importante, que está muy orientado hacia el diseño. Si bien hay metodología o software con metodología como el ANSYS o el Abacus, que tienen elementos finitos, volumétricos y que pueden ser mucho más potentes, son software que están muy orientados hacia la investigación. ¿A qué me refiero con eso? Que una corrida del ANSYS, una corrida del Abacus puede durar un día, mientras que uno necesita calcular muchas conexiones en un solo día para poder procesar el diseño. Entonces, esta es una metodología que está muy basada hacia el diseño por su buen equilibrio entre costo computacional y versatilidad, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco de las simplificaciones que se hacen dentro del método de elementos finitos del CBFEN. Son en principio las placas, todas son elementos finitos, al igual que las soldaduras. Ambas cosas son materiales elastoplásticos, por lo cual son materiales que tienen su rango de elasticidad y además tienen su rango de plasticidad. O sea, no estamos considerando materiales perfectamente elásticos, ¿no? Sino que tienen su pendiente, el módulo de elasticidad, y tampoco estamos considerando materiales perfectamente plásticos, sino que tienen una pendiente en la rama plástica del material, ¿no? Que en este caso, que lo pueden ver acá, es la tangente o la arcotangente del módulo de elasticidad partido. Entonces, esta es un poco cómo se consideran las placas y soldaduras dentro del software como tal, como material, y además dentro del software podemos considerar lo que es el contacto entre placas por una metodología llamada la metodología de la penalización, ¿no? Cuando una placa entra en contacto, el software detecta que una placa entra en contacto con otra, lo que aparece es una restricción de rigidez asociada a la segunda placa, que permite que el software detecte cuánto va a ser las tensiones que se reparten dentro de la conexión, dentro de esa placa, a partir de las deformaciones que se generan, ¿no? Entonces, un poco así es como se hacen las placas. Acá es como se hacen las soldaduras, ¿no? Igual Shell 2D, o sea, todas son elementos finitos de 2 dimensiones en ambos casos, ¿no? Ahora, la parte que más nos atañe a este webinar es la parte de las componentes en sí, que en principio se simplifican lo que son los pernos, anclajes y bloque de concreto.
En este caso, yo acá tengo cómo se simplifican los pernos, por ejemplo, los tornillos. Es un modelo tipo fan muy parecido al que se usa en pernos también, en pernos de anclaje. Es un modelo tipo fan que pueden ver es un elemento finito que se encarga de transmitir la tracción y unos elementos finitos que se cargan de lo que sería el cortante o la adherencia, ¿no? En lo que trata de modelar es la cabeza, ¿no? Entonces, podemos ver acá, de hecho, cómo se genera el campo de tensiones a cortante, ¿verdad? Y además esto nos permite, que son modelos no lineales, nos permiten también determinar si permite modelar también pernos con aplastamiento y pernos a fricción, ¿no? Como pueden ver acá no hay un desplazamiento relativo, como acá se ve, y el campo de tensiones de cortante no se concentra al lado del anclaje, del perno como tal, sino que se concentra en un campo de cortante como tal. Entonces, los anclajes, que sí es lo que más nos llama en este webinar, el modelo es exactamente igual, un tipo fan, solo que está empotrado en uno de sus extremos, empotrado al concreto, ¿no? Entonces, además se puede considerar, dentro del software, se puede considerar lo que es el gap o la separación que hay con el bloque de concreto como tal, que nos permite considerar o evaluar lo que sería el perno de anclaje a flexión, ¿no? Entonces, este perno de anclaje a flexión también depende mucho de la rigidez de la placa, cosa que ya comentó Yesile en la parte anterior. Acá vamos a poder considerar placas flexibles y no flexibles, dependiendo de qué tan rígidas sean y su rigidez relativa con respecto a los demás elementos. De hecho, ahorita vamos a ver un poco cómo puede ser esto. Y como pueden ver acá tenemos, por ejemplo, una placa flexible, como se ve un poco el diagrama de momentos para este perno a flexión. Y acá tenemos una placa rígida y cómo puede ser el diagrama de momentos para este perno a flexión, ¿no? Su rigidez también tiene una rigidez, un material no lineal, depende de las longitudes de empotramiento en el concreto, diámetros del tornillo y todas las condiciones de borde de este anclaje como tal. Finalmente, la última simplificación que se hace dentro de todos estos componentes sería lo que es el bloque de concreto, ¿no? El bloque de concreto es un modelo de subsólido, un modelo de base 2D, de condición de borde, llamado Winkel-Pasternak, ¿no? El modelo Winkel-Pasternak lo que une son dos tipos de modelos, uno que es un campo por así decirlo, de resortes, ¿verdad? Con una placa de cortante que lo que hace es acoplar estos resortes, ¿no? Porque este modelo en particular, el modelo que solo tiene los resortes, no incluye que, por ejemplo, estos resortes como tal o el concreto en sí actúa en conjunto, ¿no? Monolíticamente hablando. El concreto que está fuera de la placa base no se entera de que el concreto que está debajo de la placa base se comprime. Entonces, para eso se utiliza esta como una capa de cortante que acopla todos estos resortes como tal y permite hacer un modelo mucho más real de esto, ¿no? Entonces, a nivel de validaciones, ya con esto vamos terminando un poco lo que es el tema CBFrame, a nivel de validaciones se han hecho muchísimas validaciones, que de hecho dejé un enlace, si no mal recuerdo, en alguna de las dudas que me preguntaron, de dónde están todas estas validaciones, ¿no? Se han hecho tanto contra modelos matemáticos, modelos numéricos, como contra ensayo real, ¿no? En diferentes universidades a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Desde universidades en Europa, como puede ser el Tecnológico de Zurich, como universidades en Estados Unidos, como puede ser Ohio, Illinois, Tennessee, o universidades en Latinoamérica, como puede ser la Universidad de Chile o la Universidad Latina de Costa Rica, ¿no? Y pues siempre se están haciendo más y cada vez más ensayos para poder seguir sacando pues más validaciones del método. Finalmente, bueno, acá pasamos al chequeo normativo, diseño luego del cálculo, ¿no? Luego de que ya aplicamos la metodología, vemos las tensiones, tenemos los resultados, fuerzas y todo lo demás, vemos cómo aplica el software el chequeo normativo. Entonces, para eso voy a detenerme en qué chequeos normativos podremos hacer dentro del software, ¿no? En principio, el método de falla de las placas, de todas las placas, sean placas bases, sean placas de los elementos, es un método de falla por deformación plástica. Este método de falla realmente parte del eurocódigo. En su apartado, en el eurocódigo 3, parte 1.5, en el apéndice C, parte C8, nota 1, podemos ver que cuando uno hace análisis basado en elementos, en método de elementos finitos, uno puede atribuir como método de falla el 5% de deformación plástica. Lo pueden ver acá, de hecho. Voy a señalarlo un poco con esto. Lo pueden ver acá, ¿no? Con un 5%. Entonces, bien, esto es para eurocódigo, pero ¿cómo hacemos cuando estamos en AISC? En AISC, en el AISC 360, vamos a volver a hacer acá el lápiz, AISC 360, capítulo 16, capítulo B, AISC 360, 16, capítulo B,
aunque ahorita está ya actualizado el 22, habla de que podemos evaluar las conexiones o podemos darlas por chequeadas a partir de una resistencia a la conexión. Y esto se determina a partir de la deformación que es capaz de obtener la conexión, ¿no? Si la conexión pues, es capaz de obtener una deformación tal de 0.02 radianes. Entonces, nosotros en idea estática lo que se han hecho es ensayos de rigidez de la conexión, que son estos ensayos que están acá, donde podemos ver cuánta rotación suele tener la conexión como tal, y siempre vemos que este chequeo del 20, en este caso es 20 porque es milirradianes, siempre está por encima del 5%, ¿verdad? Entonces siempre estamos por el lado seguro con el análisis del 5% de deformación plástica. Entonces todo esto está validado para la ISC sin ningún problema, como pueden ver en las universidades anteriores y según los diferentes ensayos que hemos realizado para ISC. Entonces, ahora, ¿cuáles son los métodos de falla? Hay métodos de falla para tornillos y soldaduras, de esos no nos vamos a detener mucho para no extender la sesión. Me voy a centrar en los métodos de falla que van hacia la placa base. Entonces, para placas base, primero pasemos por los anclajes. Entonces, en los anclajes, el IDEA estática es capaz, y ahorita lo vamos a ver dentro del software, es capaz de evaluar fallas a tracción del anclaje, o sea, resistencia pura del anclaje, arrancamiento de los conos de concreto, o sea, arrancamiento del cono por tracción, arrancamiento de la barra del concreto, o sea, su deslizamiento, arrancamiento lateral del concreto y arrancamiento del concreto a cortante y resistencia cortante del anclaje como tal. Entonces podemos evaluar todos los diferentes arrancamientos de cono de hormigón y lo que sería la resistencia pura del anclaje como tal, ¿no? Finalmente tenemos luego los fallas como tal, porque la placa base sencilla la estamos chequeando con el 5% de deformación plástica. Ahora vienen las fallas como tal del cortante en la placa base y de lo que sería luego la compresión dentro del bloque de concreto, ¿no? En principio tenemos la falla de cortante por fricción. Esta es una de los tipos de falla que podemos hacer dentro del software. Es una falla frágil de deslizamiento de la placa base y el bloque de concreto, una falla cortante, y se recoge dentro del ACI 349. O sea, podemos hacer que el software determine si estamos fallando por fricción, ¿no? Ese es uno de los modos de falla que podemos establecer. También podemos establecer llaves de cortante, como falla de cortante de la placa base. La falla de cortante es una falla igual frágil de fisuración del concreto. Podemos incluir cualquier perfilería como llave de cortante. Y se recoge todo esto dentro del ACI 349, parte B614, donde podemos ver que se evalúan diferentes cosas, ¿no? Lo primero sería lo que sería la flexión de ese elemento embebido dentro del concreto, y luego sería lo que sería las tensiones que recibe el concreto como tal para su fisuramiento. Entonces, con estos dos chequeos podemos dar el chequeo de cortante por falla de cortante, por llave de cortante. Y luego podemos hacer fallas por compresión en el concreto. También podemos hacer que la falla de cortante sea a partir de la falla del anclaje. Pero para esto están los chequeos que les comenté anteriormente en la parte de anclaje. Por eso no hay una slide adicional. Luego está la falla de compresión dentro del concreto. Esto es una falla frágil por compresión en el hormigón, fisuramiento del mismo realmente. Es una falla de compresión y se evalúa según el ISC 36016, sección J8, ¿no? Acá uno puede ver la resistencia del concreto dentro de un área en específico, ¿no? En este caso sería esta repartición entre área 1 y área 2, o mejor dicho, área 2 y área 1, que sería la proyección concéntrica del área de compresión del perfil en la placa base, ¿no? Esto lo vamos a poder ver dentro del software con imágenes muy parecidas a esto. Entonces, esto es un poco los tipos de falla que tenemos dentro del software. Y ahora vamos a pasar a lo que sería el IDEA estática como interfaz para el cálculo, ¿no? Vamos a ver cómo se ve dentro del software. En principio vamos a pasar como un modelo de ejemplo, análisis y chequeo, tensión de formación, un ejemplo sencillo sin entrar mucho todavía en la parte de análisis sísmico. Entonces, ¿cómo se ve? Vamos a descartar estos cambios. Vamos a ver cómo se ve en este caso. Bueno, voy a chequear que sí estén viendo mi modelo. Bien, que creo que sí, porque están viendo mi pantalla. Bien, entonces, ¿cómo se ve un chequeo de este tipo, tensión de formación? O sea, ¿cómo se ven todos los chequeos que yo les comenté antes? En principio, esta es la interfaz de cálculo de IDEA estática. Es un software muy sencillo de utilizar, que tiene
pocos botones para hacer muchas cosas realmente. Podemos cargar cualquier tipo de elementos, podemos cargar cualquier tipo de cargas, cualquier tipo de operaciones. Como pueden ver, podemos hacer placas base que no sean específicamente rectangulares, ¿no? También pueden entrar dentro de esa placa base diferentes elementos. Por ahí vi una pregunta de si se podían incluir los rigidizadores. Efectivamente, por ejemplo, en este caso son cartelas, pero también podemos incluir rigidizadores. Realmente podemos incluir todos estos aspectos dentro de la placa base. Ahorita no la voy a editar para no perder los resultados y mostrarles a ustedes cómo se ve un poco el tema de la placa base como tal de chequeo, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes pestañas donde podremos ir viendo los chequeos como tal. Vamos a poder ver las deformaciones plásticas, por ejemplo, en este caso, están acá principalmente en la llave cortante. Vamos a ponerlo ahí a elementos finitos. Y luego vamos a encender las tensiones equivalentes y luego vamos a poder ver cada uno de los chequeos, por cada pestaña, ver cada uno de los chequeos de los elementos que componen la unión, ¿no? Primero las placas, acá vemos el chequeo del 5%, luego podemos ver el anclaje, en el anclaje de nuevo vamos a buscar acá un anclaje un poco que esté un poco más exigido. Este anclaje, por ejemplo, podemos ver el anclaje acá, vamos a imprimir como reporte de este anclaje, podemos ver la resistencia de tracción del anclaje con su referencia, resistencia de arrancamiento del hormigón del anclaje, resistencia de arrancamiento de la barra de hormigón, todos los chequeos que les comenté los hace el software de manera automática, o sea, calculo todo con elementos finitos, determino cuáles son las fuerzas y luego vengo acá y determino cuál es el chequeo normativo, ¿no? Lo mismo para soldaduras, voy a poder ver todo el despiece de las tensiones y soldaduras o el chequeo de soldaduras según ISS 360. Podemos ver el tema del bloqueo de hormigón, de hecho acá lo podemos ver el bloqueo de hormigón y vamos a ver las tensiones en el hormigón, a ver cómo se ven. Vean que acá tengo el área 2 es la que está superpuesta al área 1, ¿no? El área 1 es el área compresión dentro de la placa y el área 2 es el área concéntrica que se puede generar a partir de esta área como tal, ¿no? Entonces tenemos un área 1, un área 2, el software los determina automáticamente y podemos ver acá, si ven, mostramos esto un poco más acá, podemos ver acá el chequeo de que sería área 1, área 2. Entonces, la idea, y luego finalmente el cortante, ¿no? En este caso es llave cortante, entonces verificación de la resistencia de la llave como tal y verificación de resistencia del arrancamiento como tal de la llave cortante. Entonces, la idea del software realmente es permitirte las herramientas necesarias para que luego haga un mallado automático del modelo como tal y luego podamos hacer el chequeo como tal de la conexión. Entonces, esta es una placa base estándar, ¿no? Una placa base que yo estoy chequeando sin temas o sea, con temas normativos, pero sin tema sísmico. ¿Qué pasa cuando entro al tema sísmico? Entonces, vamos a ver un poco, un par de slides nada más que nos quedan. ¿Qué pasa en el tema sísmico? ¿Qué tenemos que considerar en las consideraciones sísmicas? Para eso hay que ir a la ISC 341, esta es la versión 22, y pues tenemos que ir a la parte de bases de las columnas, ¿no? En este caso, realmente dentro de este texto, que es un poco más largo que esto, que no no entraba, pero dentro de este texto se recorren diferentes tipos de modos de falla los que hay que chequear una placa base. Entonces, en principio está la falla por capacidad de los anclajes, esa es una, que esa nos remite luego al ACI 318. Luego está la falla por deformación de alguno de los componentes, sería capacidad de la columna, entonces sería resistencia a tracción, resistencia cortante y resistencia a flexión. Esos son los diferentes tres modos de falla que pueden presentarse dentro de la columna. Entonces, dentro de la columna, o sea, vamos a partir primero por el tema de resistencia cortante y flexión. De la columna, esto se calcula a partir de esta ecuación que está recogida dentro de este articulado en específico, punto 6 realmente, donde establece que realmente las placas bases deben resistir o esta solicitación como tal, que es 2 veces RY, el factor de sobreresistencia, FYZ entre H, deben resistir este cortante o deben resistir este momento. Realmente se chequea de esta manera o tiene que resistir el menor, hay un inciso ahí entre este cortante o la solicitación a momento o cortante por acciones sísmicas con sobreresistencia. Se toma el menor de ellos realmente, porque las placas bases son difíciles de chequear contra cortantes y momentos de capacidad, pero realmente por eso está el inciso de que se puede tomar el menor de ellos, ¿no? El menor de las solicitaciones que vengan de las acciones sísmicas con su sobreresistencia o la de cortante y momento con su sobreresistencia también incluida. Entonces, esto es un diseño a partir de la capacidad de la columna. Para ello, en el IDEA estática, tengo este modelo. Bien. ¿Qué cosas adicionales podemos incluir dentro del software? Ahorita acá podemos ver un par de opciones, ¿no? Ambas opciones tienen los mismos momentos. Ambos vienen realmente del diseño de las acciones sísmicas, porque las acciones por
por capacidad de la columna eran mucho mayores, pero ¿qué es lo que podemos considerar dentro de la idea estática? Además de que el diseño por capacidad, que estoy acá en diseño por capacidad, puede incluir la conexión precalificada en caso de que sean conexiones bicapilar, por ejemplo, el diseño por capacidad también me puede incluir lo que es el endurecimiento por deformación en un material, o sea, incluir ya el factor de endurecimiento por deformación de manera automática. ¿Esto qué es lo que va a permitirme a mí? Cuando venimos a la verificación, que las verificaciones más o menos es exactamente igual, cuando tengo en las placas, luego el material, hay un material que tiene como un asterisco, ¿verdad? En este caso, que tiene un factor de resistencia adicional, que sería el endurecimiento por deformación, que está considerando para la columna en este caso, que sería como el diseño por capacidad a partir de la columna. Entonces, con este tipo de elementos adicionales, con este tipo de herramientas adicionales que nos permite el software, vamos a poder evaluar una causística un poco más grande de solicitaciones dentro de la placa base y estar siempre del lado de la seguridad, porque si, por ejemplo, llegásemos a conseguir que la capacidad de la columna da menor que las solicitaciones sísmicas, entonces hay que evaluar ante la capacidad de la columna. Pero pasa que cuando uno evalúa ante la capacidad de la columna, pues la columna tiene que tener una sobreresistencia para llegar a unos valores adicionales, o sea, unos valores un poco más altos y garantizar que la columna falle primero incluso que cualquier otra parte de la unión. Entonces, en ese caso, uno incluye dentro del software el factor de endurecimiento por deformación en la columna para que el modelo de elementos finitos sea capaz de llegar a esas tensiones, capaz de disiparlas a través de la columna y que a su vez, como son capaces de disiparse a través de la columna, van a llegar a la placa base y vamos a estar evaluando la placa base a una capacidad sobreexigida de la columna, ¿no? Entonces, ¿qué es bueno de ver en estos ejemplos? Ambos son dos opciones, ¿verdad? De placa base o diseño de placa base, pero por ejemplo, en este caso tenemos una placa base de un espesor un poco más reducido que lo que tenemos en la opción 3. Que también chequean, ambas conexiones chequean, ¿verdad? Esta no tiene los rigidizadores, pero ¿cuál es la diferencia? Este tiene un espesor mucho más grande, pero entonces lo que hace realmente, o las diferencias entre ambos, es que en uno tenemos rigidizadores para rigidizar un poco más la placa base, mientras que en otro la rigidizamos con su espesor. Entonces realmente el modelo de elementos finitos lo que nos permite es poder determinar la flexibilidad real de la placa, sea por cual sea la razón de que yo estoy rigidizando la placa, sea por su espesor, por sus condiciones intrínsecas o sea por condiciones adicionales que yo estoy colocando como rigidizadores o alguna cosa adicional, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos evaluar para el tema sísmico. Ahora, ¿qué pasa cuando, y acá vamos a este tipo de placas, el último slide, qué pasa cuando queremos evaluar ante placas base falla por anclaje realmente, que es el ACI 318. Hay que ir al ACI 318, en este caso es versión 19. Hay un inciso que nos establece que hay que determinar que los anclajes deben transmitir las cargas de tracción a través de un elemento dúctil de acero con una longitud estirada de al menos 8 veces el diámetro del anclaje. Entonces, esta consideración de los 8 veces el diámetro, porque cuando está por debajo del bloque de concreto no nos va a afectar realmente tanto la unión, esta condición de 8 veces el diámetro del anclaje genera este tipo de placas base, que son placas base tipo silla, muy conocidas en Latinoamérica. Entonces, esta placa base tipo silla afecta la rigidez de toda la conexión y nosotros podremos modelarla dentro de idea estática sin ningún problema, como pueden ver acá, el perno con su longitud estirado, ¿verdad? Y sus rigidizadores y sus dobles pletinas para rigidizar también el perno, ¿no? Entonces podremos incluir incluso algunas adicionales y podremos chequear esto incluso ante diseño por capacidad de la placa o también, porque en este caso el 318 establece que hay que poner la sobreresistencia, es en el anclaje. Entonces podremos editar realmente el material del anclaje e incluir la sobreresistencia, ¿no? En la parte de materiales podemos venir acá e incluir dentro del material, creo que este era el anclaje que estaba utilizando, que ahora no lo recuerdo, el 1/4, sí. El anclaje que estamos utilizando, es el material que estamos utilizando, este que está acá, este de acá, y podremos editarlo e incluir la sobreresistencia dentro del mismo anclaje en lugar de incluirlo dentro de la columna, porque estamos haciendo un chequeo de un estado límite diferente, ¿no? Dependiendo, realmente la ISC 341 es bastante flexible en ese sentido, podemos hacerlo de una u otra manera y las cargas que van hacia el elemento como tal deben venir de uno u otro, ¿no? Cuando van por capacidad de la columna deben venir de la capacidad o de las acciones sísmicas y cuando van del anclaje tienen que venir de la mayor carga que genere la falla del anclaje, o sea, de la mayor tracción del anclaje debe salir las cargas como tal. Entonces, en esos casos, dentro de la idea estática vamos a poder chequear modelos de elementos finitos, como pueden ver, haciendo un pequeño resumen, muy complejas, ¿no? De configuraciones con diferentes elementos, pues, y podremos hacer lo que son conexiones
con solicitaciones sísmicas, sea por capacidad de la columna, como esta, o conexiones sísmicas que vengan, o conexiones sometidas a solicitaciones sísmicas, que realmente el modo de falla sea el anclaje, y entonces se deriven en placas base de este tipo, poco más de tipo silla, ¿no? Entonces, con eso ya finalizo mi presentación.